La violencia no comienza con un golpe, sino empieza mucho antes, con un cerebro que aprendió a sobrevivir. Se puede observar en distintos lugares a diario, en las calles, en los hogares, en las redes sociales y en las noticias. Pero siempre se le trata de dar una explicación muy sencilla, ya sea por falta de valores, por impulsividad o simplemente por maldad. Pero la violencia va más allá que eso. La psicobiología nos enseña que la violencia se puede construir en el cerebro, por las neuronas que responden ante el miedo, en los sistemas de alerta que se activan incluso cuando no hay un peligro cerca, en las hormonas del estrés que pueden llegar a condicionar algunas reacciones, y en la experiencia temprana que puede marcarnos sin darnos cuenta, un grito constante, un ambiente impredecible o una crianza sin afecto. La violencia es un comportamiento, pero también es un aprendizaje. En algún momento nos ayudó a sobrevivir, sin embargo, se puede convertir con el tiempo en la única manera en la que una persona pueda observar el mundo. Por eso, en esta oportunidad, vamos a tratar de ver la violencia desde adentro, desde la biología que prepara el cuerpo, desde la mente que interpreta las amenazas y desde el entorno que puede llegar o puede ayudar a contener. Y también vamos a hacernos preguntas que pueden incomodar, pero son necesarias. ¿El ser humano nace violento o se hace violento? ¿Por qué dos personas que viven el mismo trauma reaccionan de manera tan distinta? ¿Qué hace que una persona repita la violencia y otra decida cortarla? ¿Puede el cerebro reaprender la calma y construir vínculos seguros? Comprender la violencia no la justifica, pero sí nos da las herramientas necesarias para prevenirla. Nos ayuda a identificar patrones, señales y intervenir a tiempo, a acompañar a quienes nunca aprendieron otra forma de relacionarse, y nos recuerda que así como la violencia se aprende, también se puede desaprender. La psicobiología de la violencia estudia cómo los procesos biológicos del sistema nervioso interactúan con el entorno para generar conductas agresivas. Haller 2020, Richard, Tassi 2023. No se trata solo de emociones intensas o de explosiones de ira. Se trata de neuronas, neurotransmisores, hormonas, genética, estrés y aprendizaje. Todos trabajando juntos para moldear la conducta. Este enfoque se basa en tres pilares fundamentales. Primero, la evolución. La agresión fue en su origen una estrategia de supervivencia. Permitió defender territorios, proteger a las crías y garantizar la vida frente a amenazas. Asimismo, en palabras simples, podemos decir que la agresión fue útil para sobrevivir, pero no fue creada para destruir sociedades. Yo viví 2 años con esta persona en unión libre, pues hasta que yo estaba embarazada, ¿verdad? Fue cuando él empezó así como que a dar signos de violencia, ¿no? O al menos yo no lo había detectado antes. Yo nunca había pasado por una situación así. Fue cuando él me golpeó por primera vez. Pues llegó un momento en que me alejó muchísimo de mi familia, de mis amigas, ni se diga, ¿verdad? Era algo que yo ni siquiera le podía mencionar, ¿no? El poder ir con mis amigas. Tengo ganas de platicar con ellas, de verlas. Para él era, te vas a ir de puta, ¿no? Así me decía. Cuando yo le decía que iba con mi mamá, él me estaba marcando cada 5 minutos, me marcaba. Y cuando te bajes del camión, me marcas. En cuanto te bajes del camión.
Él en serio que tenía hasta el tiempo medido que de su casa a mi casa hacía el camión, ¿no? Cuando yo decido dejarlo fue porque fue lo último, ¿verdad? No sé, quizás yo pude haber muerto en ese momento. Me pudo haber matado a mí, a mi bebé y ya, o sea, se hubiera terminado todo. Segundo, la neurobiología. La violencia surge de la interacción entre varias estructuras y sistemas. El sistema límbico, responsable de generar emociones como el miedo, ira y ansiedad. La corteza prefrontal, que regula impulsos, toma decisiones y modula la empatía. Los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que ajustan nuestras respuestas emocionales y motivacionales. Asimismo, cuando estas áreas se desequilibran, la persona puede reaccionar de manera impulsiva, agresiva o incluso premeditada, dependiendo de su biología y experiencias previas. Richard et al. 2023. Tercero, contexto social. El entorno juega un papel clave en la violencia. Factores como el abandono, pobreza, abuso, consumo de sustancias y estrés crónico pueden alterar directamente la función cerebral, aumentando la probabilidad de conductas agresivas. Bu 2025. Por ejemplo, la exposición prolongada al estrés eleva el cortisol, lo que sensibiliza la amígdala y debilita la regulación prefrontal, preparando al cerebro para responder antes de reflexionar. Por eso hoy sabemos algo fundamental: la violencia no es solo biológica ni solo social, siempre es psicobiosocial. Waller 2020, Richard et al. 2023 y Bu 2025. Comprender la psicobiología de la violencia nos permite no solo entender sus raíces, sino también diseñar estrategias de prevención y rehabilitación más efectiva, integrando la biología, psicología y el entorno social. La violencia no surge de la nada, tiene una ruta clara en el cerebro humano, donde biología, cognición y contexto social se entrelazan. Es por eso que el día de hoy exploraremos las principales estructuras neuroanatómicas implicadas en la conducta violenta. Comencemos por la amígdala. La amígdala es una estructura del sistema límbico especializada en detectar amenazas y generar respuestas emocionales intensas, como el miedo, la ira y la rabia. Su función es protegernos, pero cuando se activa en exceso, el cerebro entra en un modo de defensa permanente. Esta hiperactivación produce reacciones impulsivas, respuestas emocionales exageradas, conductas de agresión reactiva. La evidencia indica que la hiperactividad amigdalar se asocia directamente con agresión reactiva y rasgos impulsivos en individuos violentos. Wong y Halder en 2024. Además, la percepción de amenazas se amplifica cuando los sistemas emocionales, motores y empáticos responden de manera descoordinada, modulando la conducta agresiva. Jacobs, Deligiani y Pollock 2023. Ahora pasemos a la corteza prefrontal. Esta región es el centro de autocontrol, la planificación, la toma de decisiones morales y la empatía. Es la encargada de frenar los impulsos generados por estructuras emocionales como la amígdala. Heller 2020, Richard et al. 2023. Cuando su funcionamiento disminuye, se pierde el autocontrol inhibitorio, se anticipan malas consecuencias, las decisiones se vuelven impulsivas y riesgosas. Estudios de neuroimagen muestran que los individuos violentos presentan reacciones en el volumen y la activación prefrontal, especialmente en casos de agresión afectiva y predatoria. Chow et al. 2022, Hein y Waller 2024. Este desequilibrio entre amígdala hiperactiva y corteza prefrontal debilitada es uno de los indicadores más consistentes de la violencia impulsiva. El tercer factor clave es el estrés crónico. Cuando una persona vive bajo estrés constante, ya sea por trauma, abandono o exclusión social,
El eje hipotálamo-hipófisis adrenal se mantiene activado, liberando cortisol de manera sostenida, BU 2025. Esto provoca sensibilización en la amígdala, deterioro de la regulación emocional, debilitamiento de la función prefrontal. Investigaciones recientes muestran que la exclusión social y la percepción de amenaza activan circuitos neuronales que facilitan la agresión incluso sin provocación directa. BU 2025, Jacobs et al. 2023. El cerebro se reorganiza hacia respuestas de supervivencia inmediata, priorizando la reacción sobre la reflexión. El resultado es claro: un cerebro para sobrevivir, pero no para reflexionar. Es por eso que debemos tener en cuenta que no todo cerebro violento es producto de la maldad, sino también puede deberse a situaciones adversas, exclusión y traumas. Comprender la neuroanatomía de la violencia no la justifica, muy por el contrario, permite a los profesionales poder actuar de manera clara, informada y humanizada, y a su vez apoya la prevención y la rehabilitación. La violencia no surge de la nada. Tiene raíces profundas en el cerebro y un lenguaje químico. Comencemos con la serotonina. Es un neurotransmisor fundamental para la regulación del estado de ánimo, el autocontrol y la inhibición de impulsos. Cuando los niveles de serotonina son bajos, el cerebro pierde la capacidad de frenar respuestas emocionales intensas. Como consecuencia, aumentan la impulsividad, irritabilidad y la agresividad reactiva. Además, la serotonina no elimina la rabia, pero actúa como un freno interno que evita que la emoción domine completamente la conducta y permite que la razón tenga espacio para intervenir. Ahora hablemos de la dopamina, un neurotransmisor de placer, la motivación y la recompensa. En condiciones normales, la dopamina refuerza las conductas adaptativas. Sin embargo, en algunas personas, los actos agresivos pueden activar ese sistema de recompensa. Cuando esto ocurre, la violencia deja de ser solo una reacción y se convierte en una conducta reforzada, aprendida y repetitiva, porque el cerebro se asocia con sensación de poder, alivio o control. Continuemos con la testosterona. Bueno, esta hormona no genera violencia por sí sola, pero sí puede intensificar la agresividad cuando el estatus social, el poder o el territorio son percibidos como amenazados. En estos contextos, la testosterona aumenta la predisposición a responder de forma dominante o confrontativa, especialmente cuando existen otros factores emocionales o sociales presentes. Finalmente, hablemos del cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol se mantiene elevado por largos periodos, el cerebro permanece en estado de alerta constante. Esto favorece a reacciones emocionales intensas, disminuye la tolerancia a la frustración y aumenta la agresividad impulsiva. En contraste, los niveles muy bajos de cortisol se asocian a una agresión distinta, más fría, calculada y planificada, características de conductas violentas sin respuesta emocional inmediata. A esto, la violencia no depende de solo una sustancia, sino del equilibrio químico del cerebro y la interacción entre neurotransmisores, hormonas y la experiencia. Regular la violencia implica también comprender que detrás de cada conducta hay un sistema neurobiológico intentando adaptarse, aunque no siempre de la forma más saludable. Durante años se creyó que la violencia estaba marcada en los genes. Hoy en día sabemos que eso no es cierto. Existe un gen llamado MAOAL que está relacionado con las dificultades en la regulación emocional y el control de impulsos. Sin embargo, es importante mencionar que este gen no causa la conducta violenta. Y es aquí donde entra la epigenética, ya que ambientes adversos pueden activar o desactivar ciertos genes sin modificar el ADN. Tener esta variante no convierte a nadie en una persona violenta. Lo que hace más bien es aumentar la sensibilidad ante ciertas situaciones. La mayoría de las personas que tienen este gen lleva vidas completamente normales, construyendo relaciones saludables y nunca han desarrollado conductas agresivas. Todo esto nos demuestra que los genes actúan como forma de predisposición y no como sentencia.
Además de ello, es importante señalar que nuestro cerebro está en constante cambio, aprendiendo e interpretando todo lo que encontramos en el día a día. Y en este proceso intervienen muchos factores: la forma en que nos crían, la figura de apoyo que tenemos, la estabilidad emocional que tenemos y hasta las oportunidades que encontramos para poder sentirnos seguros. Todo esto moldea en cómo nosotros expresamos nuestras emociones, cómo manejamos la frustración y cómo nos relacionamos con las demás personas en momentos difíciles. Por ello, más que pensar en genes peligrosos, hoy en día tenemos que entender que las personas no nacen definidas por una sola característica biológica. Todos somos una combinación de potencialidades, experiencias y aprendizajes que interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Además de ello, estudios muestran que los niños con MA o AL que son criados en entornos sanos no desarrollan conductas agresivas, pero aquellos niños con este mismo gen que viven en entornos de maltrato y de agresión tienen hasta 10 veces más posibilidad de ser agresivos. Es importante saber que el abuso temprano reduce el volumen del hipocampo, aumenta la reactividad en la amígdala y además de ello altera las respuestas del estrés de por vida. Por ello, hoy en día entendemos que los genes son los que cargan la pistola, el ambiente es el que aprieta el gatillo, pero la neuroplasticidad es la que decide si la bala sale o no. ¿Una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle? Pues yo creo que, híjole, en la casa. Pues crecemos con violencia, ¿no? Y con ciertas conversaciones y con ciertas creencias, ¿no? De muchas veces los padres machistas o las mamás machistas pues nos acostumbran, ¿no? Que de alguna forma tenemos que soportar ciertas conversaciones y luego fuera pues se nos hace normal que exista ese tipo de actitudes hacia nosotras. Hace rato estábamos en el metro y yo sentí que alguien me había, o sea, yo venía con él, pero, o sea, hizo una especie de broma, pero yo en mi onda dije, alguien me acaba de manosear o algo así. Entonces es como esta onda de sentir que todo el mundo todo el tiempo te está atacando, o incluso más en el metro. Yo, por ejemplo, siento mucha inseguridad en el metro y recurrentemente me siento pues expuesta ahí. ¿Y qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Pues que mataron a una chava. Que mataron a una chava. Sí. ¿Y por qué crees que existe ese concepto? Pues no sé, supongo que los hombres piensan que son más que las mujeres. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo creo que están mal, que todas somos iguales. Pero hay chavos que pues sí se ponen mal y sí han llegado a matar a mi hermana, la mataron. Sí. Bueno, la violencia no es un destino biológico, sino es un aprendizaje que se puede llegar a desaprender. Como ya hemos mencionado con anteriores veces y en varias situaciones, la violencia llega a ser la interacción entre lo que es la mente, el aprendizaje, las emociones y lo que es el entorno. Bueno, con todo esto dicho, quiero mencionar algo esperanzador, es que el cerebro puede llegar a cambiar si también llega a cambiar lo que es el entorno. Esto abre puertas a lo que es una buena prevención. La evidencia científica lo ha demostrado muchas veces, como en artículos publicados por Gracie Bonamigo y otros autores, el cual menciona de que tanto la violencia física como psicológica y sexual pueden dejar huellas profundas en la persona, tanto en el cuerpo como en el alma. Además de esto, es necesario implementar lo que es una buena intervención en el momento exacto en el cual se detecte la violencia. Aparte de esto, también es evidente y claro lo que se tiene que hacer, lo cual es una intervención necesaria y clara para la persona, para evitar de que estas huellas se vuelvan algo mucho más permanentes. Además de esto, la psicobiología hace terapias fundamentales, como es la terapia cognitivo-conductual, la cual fortalece la corteza prefrontal y también mejora lo que es la conducta de los impulsos. Además de esto, tenemos el mindfulness, el cual reduce lo que es la hiperactividad de la amígdala, y también tenemos la educación emocional,
la cual ayuda a crear nuevos circuitos neuronales mucho más empáticos. Con todas estas terapias, ninguna de estas llegará a funcionar al 100%, si se sigue ignorando lo que es obvio, lo cual es el entorno, ya que como se ha publicado en ciertos artículos como la de Cajú y Ramírez, este menciona de que la violencia seguirá incrementándose en familias que sufran de crisis económica o estrés económico, o también de que tengan un estilo de crianza mucho más violento. Además de esto, en otros artículos publicados como en Domínguez Lara, este mencionará como de que la violencia, aunque psicológica y invisible, también seguirá siendo igual de dañina. Por esto quiero dejar y finalizar de que todo esto lo que he dicho tiene algo en común y coincide en algo. Es que la violencia no nace en el cerebro, sino nace en un entorno en el cual se le permita fortalecer y crecer. Pero este entorno puede llegar a cambiar y transformarse en algo mucho mejor. Además de esto, quisiera mencionar de que la comunidad que protege, cuida y educa a una persona ayuda a que el cerebro genere más confianza, se pueda regular y también tenga relaciones sin daño. Si empezamos a descubrir desde la raíz, podremos cambiar el futuro.